Ahora con un ejercicio que nos quedó pendiente en la tutoría presencial y luego vamos a ver 3 ejemplos de los últimos ejercicios de la tarea. Aquí están, estos son los ejercicios de la tarea, ¿verdad? Es su tarea 2 de geometría y ya vimos ejemplos para los primeros 2 ejercicios. Creo que les mandé el enlace, ¿verdad? Ya vimos un ejemplo para este y ya vimos un ejemplo para este. Vamos a ver un ejemplo para los que nos faltan. Para este, para el 3, para el 4 y para el 5. Pero vamos a terminar el ejercicio que nos quedó pendiente. Dice el ejercicio: sea ABCD un paralelogramo. Sabemos que los paralelogramos tienen la característica de que sus lados opuestos son paralelos y son iguales. Entonces vamos a dibujar un paralelogramo. Dice que es un paralelogramo ABCD. Ahí está nuestro paralelogramo. Vamos a marcar los puntos para verlos bien. Se va a hacer A, B, C, D. Luego dice que tenemos un punto E y E es un punto en la región determinada por AB y las prolongaciones CB y DA. Entonces el punto E está limitado o es un punto cualquiera en esa región. ¿Cuál es la región? Dice que está limitado por AB, por este segmento, y también dice que está limitado por las prolongaciones de DA, la prolongación de DA aquí, y la prolongación de CB. O sea que está delimitado en esta área, abajo de AB. Entonces tenemos que poner un punto cualquiera en esa área. Y ese punto se llama E. Vamos a poner ahí. Una vez colocamos el punto E, dice de que el punto medio O de BD, vamos a trazar la diagonal BD y vamos a obtener el punto medio de esa diagonal. Vamos a poner en rojo punto medio, vamos a poner ahí. Ese punto se llama O. El punto medio de BD. Ahora se traza el segmento EF que va desde el punto E hasta un punto F de tal manera que EO sea la mitad de OF, o sea que F está acá arriba.
ponemos el punto F, ponerlo por ahí. Y dice que cumple que O va a ser punto medio del segmento EF. Ahora dice que debemos de demostrar que el triángulo BCE, el triángulo BCE, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar en amarillo. B, C, E. Y de ahí regresamos a B. Es congruente con el triángulo AFD. Empezamos en A, F y vamos a D. Y regresamos a A. Tenemos que demostrar que con las características que nos han dado, esos dos triángulos son congruentes. Vamos a comenzar analizando el ejercicio. Primero, sabemos que O es el punto medio de la diagonal BD. Entonces vamos a ponerla de otro color. Este segmento es igual que este. Esos segmentos son iguales. Los verdes, los que hemos trazado, este verde es igual a este verde porque O es el punto medio. Eso nos lo decía el ejercicio. También sabemos que O es el punto medio de EF. EF, las moradas, este segmento morado es igual, OF es igual a OE. Las moradas son iguales. Y también podemos observar, vamos a ponerlo en negro, que estos ángulos son iguales. Este ángulo es igual que este ángulo. ¿Qué tenemos ahí entonces? Vamos a poner lo que hemos ido observando. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ah, vale. Sí, había. Cuando entré, creo que este estaba y quizás la sacó en ese momento, ¿verdad? Estamos resolviendo el último ejercicio que nos quedó pendiente en la tutoría presencial y después vamos a pasar con unos ejemplos de la tarea. Entonces, ahorita solo hemos hecho el diagrama de lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Este era el enunciado y aquí está el diagrama. Ahorita vamos a empezar a trabajar. El enunciado nos dice que O es punto medio de BD, del segmento verde. Esto quiere decir que DO es igual a OB. Por eso este segmento verde es igual a este otro. También el enunciado nos dice que O es punto medio de EF, porque dice que EO es igual a OF. EO es igual a OF, así que O es punto medio. Por tanto,
esos triángulos, el triángulo DOF tiene dos lados iguales con el triángulo EOB. No sé si pueden observar los triángulos DOF y EOB, ¿sí? Los que tienen dos lados iguales. Los lados que tienen igual son los morados y los verdes. En esos triángulos tienen un ángulo en común, que es opuesto por el vértice. Este ángulo que se ha resaltado es opuesto con el vértice, con este otro. Por tanto, por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos DOF y OEB son congruentes. Le habíamos puesto EOB. Son congruentes. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Entendemos por qué esos triángulos son congruentes? Exactamente. Los lados son los verdes y los morados, y el ángulo son los que son opuestos por el vértice. Si esos triángulos son congruentes, eso quiere decir que el segmento EB es igual al segmento DF. Se los voy a repintar de otro color, azul. Este segmento es igual a este. ¿Por qué eso es cierto? Porque los triángulos son congruentes. El triángulo DOF es congruente a OEB. ¿Qué más podemos observar debido a la congruencia de esos triángulos? B. Muy bien, ¿por qué podemos decir eso? No necesariamente por la congruencia de los triángulos ODF y OEB, sino que DA es igual a CB, o AD es igual a CB, porque son los lados del paralelogramo. Entonces, lados opuestos también son congruentes. Perdón, también son iguales. En un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Entonces, esos lados en rojo son iguales porque son los lados opuestos de un paralelogramo. Por la congruencia podríamos hablar de los ángulos, ¿eh? Eso es lo que vamos a analizar, pero está bien. Ahorita vamos a poner eso. Que CB es igual a AD por ser lados opuestos en un paralelogramo. La congruencia que estamos tratando de demostrar era de los triángulos que estaban en amarillo. Esa es la congruencia que queremos demostrar. Ya tenemos que esos triángulos amarillos tienen dos lados iguales, los rojos y los azules. ¿Qué nos hace falta para decir que esos dos triángulos son congruentes? Si ya demostramos que los lados azules y rojos son iguales. Nos falta demostrar que el ángulo entre esos dos lados iguales también lo tienen igual.
que ese ángulo para esos dos triángulos es igual. Eso es lo que nos falta demostrar. ¿Cómo vamos a demostrar eso? ¿Cómo lo podemos demostrar? Vale, vamos a separar los ángulos en ángulos más pequeños para poder demostrarlo. Queremos demostrar que todo ese ángulo es igual al otro. Vamos a comenzar por este ángulo de acá. A ese ángulo le vamos a llamar teta. Como estamos en un paralelogramo, DC es paralelo a AB. ¿Estamos bien ahí? Porque es un paralelogramo, podemos decir que DC es paralelo a AB. Así que la diagonal BD es una secante, es una recta que está entre dos paralelas, es una recta secante entre dos paralelas. Eso quiere decir que este ángulo también se llama teta. ¿Por qué se llama teta este ángulo? Este de acá. Y es un ángulo alterno interno. Los ángulos alternos internos entre paralelas, como que nosotros tuviéramos una recta aquí, otra recta paralela, una secante, y los ángulos alternos internos es este ángulo con este. Y vemos que se cumple aquí, ¿verdad? Este es teta y este sería también teta, por ser alterno interno entre paralelas. Lo que queremos demostrar es los ángulos, entonces por ahí vamos bien. Ya demostramos que ese pedacito de ese ángulo es igual. Vamos con el otro. Vamos con este de acá. Este y este. Vamos a demostrar si son iguales. Todo este ángulo, el ángulo completo, sabemos que es igual que todo este ángulo completo. ¿Por qué? Porque sabemos que esos ángulos, los voy a poner en otro color, anaranjado, sabemos que todo este ángulo es igual que todo este. ¿Por qué sabemos eso? Ya habíamos demostrado que el triángulo DOF es congruente con EOB. Eso quiere decir que sus lados, sus ángulos, tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Por tanto, este ángulo que está entre la recta verde y la azul es igual que este otro que está entre la recta verde y azul. Por eso esos dos ángulos son iguales. Si este pedazo se llama teta y este le ponemos otro nombre, ¿verdad? Le podemos poner beta, este tendría que ser beta para que todo este ángulo sea igual que este de acá. Por la congruencia
que tienen esos dos triángulos. Así que por la congruencia de estos dos triángulos, este ángulo de acá también se llama beta. ¿Preguntas hasta acá o vamos bien? Ahora nos falta este de acá. Este. Y este. Esos ángulos también tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. Eso quiere decir, el ángulo interior de este paralelogramo, lo vamos a hacer en verde, es este de acá. Verde. Este ángulo interior tiene que ser igual que este de acá. Es decir que si este se llama épsilon, ese pedazo se llama épsilon, este pedazo también tiene que llamarse épsilon para que la suma de épsilon más teta sea